Cordiales saludos, amigos de la radio. Iba a decir cordiales salidos, y me ha salido cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador en Solo sé que no sé nada, programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.com, desde donde quiera que estés de cualquier parte del mundo, incluido Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos en persona? Estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37, en Jerez de la Frontera. Ahora sí, es el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Bueno, hoy parece que está lloviznando un poquito. Esta mañana empezó poco, después a mediodía ha apretado un poquito, pero bueno, esperemos que continúe un poquito esto así, a ver si conseguimos que tengamos capacidad suficiente para medio poner los pantanos en una manera más o menos razonable, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la igualdad y la convivencia. Cuando la gente tiene dolor, grita. Y cuando en sus ojos sale líquido, está salado. Y es igual que el que sale de mis ojos. Estas palabras de nuestro invitado de hoy son un grito a la igualdad y una denuncia contra el racismo y la discriminación, males que aún persisten en el año 2025. Desgranaremos su experiencia como migrante, su activismo y su visión para construir una sociedad más justa desde su hogar en el barrio San Miguel de Jerez, donde reside desde hace 24 años. Esperamos invitaros a la reflexión y a la acción, una inspiradora historia de lucha y esperanza. Albert Vitoden, bienvenido a la magia de la radio. Muchas gracias, hola. Viene acompañado de una compañera, me imagino que de la Asociación Mandara, Sí. que se llama Julen. Julen, sí. Bienvenida también a la radio, Julen. Gracias. Bueno, me imagino que como tú vives en el barrio San Miguel, un barrio gitano, y tendrás seguramente amigos en el barrio, ¿no? Bueno, o vecinos, ¿no? ¿Cómo no puede ser de otra manera? Obvio. Por eso se llama barrio. La ventaja del barrio es que la gente finalmente utiliza la misma calle, se ven, se conocen, se saludan y finalmente terminamos siendo unos más. Muy bien. Y tendrá incluso ahí flamenco. ¿Conoces tú algún cantante o cantador flamenco aficionado? Seguramente, ¿no? Bueno, pues mira, sí, justo cuando yo llegué al barrio, la Paquera estaba viva todavía. Justo cuando llegué. Por lo tanto, en fin, era mi camino habitual, porque yo vivo justo al lado. Y era mi camino. Es que siempre había una movida por ahí. Y luego aparte que tenemos unas cuantas salas de baile por el barrio. Por lo tanto, bueno, pues uno está rodeado constantemente de taconadas y de cante, ¿no? Albert, ¿cómo recuerdas tu infancia en Camerún? Porque tú eres de Camerún. Así es. Naciste en Camerún. Nací en Camerún, sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo era? Pues mira, nací en Douala, que es la capital económica. Es una ciudad, en principio, bueno, pues una previsión de 1 millón de habitantes más o menos, que ahora mismo hay más de 2,5 millones, me supongo. Y nací en un barrio popular, un barrio
interesante, donde era muy fácil de conocer la gente que hay alrededor. Además, recordar que Camerún pues tiene alrededor de 156 idiomas diferentes, por lo tanto, tiene más de 226 etnias, lo cual es muy fácil que en el barrio donde yo vivía hubiese diferente familia procedente de diferentes etnias y hablando diferentes idiomas. Una de las cosas interesantes de mi infancia es que yo no era de mis padres, sino era de los vecinos y las vecinas. Era hijo de los vecinos y las vecinas. Esa infancia la recuerdo muy bien, porque, claro, no solo era necesario que me riñan mis padres, sino con reñirme la vecina de al lado ya era suficiente. Por lo tanto, y de hecho me acuerdo perfectamente de mi infancia que alguna vecina me acompañaba al colegio, y no tanto mis padres, que estaban allí, pero simplemente porque, y con el paso del tiempo le preguntaba a mi padre, oye, ¿esto qué es? Mi padre me dijo una cosa, además, pues tenía mucha razón, me decía, nosotros te parimos, pero el barrio te criará. Y era verdad, porque al final los recuerdos que tengo de infancia son los recuerdos de la casa de los vecinos, de varios idiomas que hablo ya del barrio por haber estado constantemente en la casa de los vecinos, las vecinas y tal, pues es decir que no había barreras y crecíamos en este ambiente de respeto, ¿no? de compartir, de hermanamiento y bueno. Me imagino que os ayudarais unos a otros mutuamente Claro. cuando alguien necesitaba ayuda, ¿no? Claro. Además de niño me acordaba que nos preocupaba saber si lo podemos llamar así, los hermanos, ¿no? Que eran niños de nuestro barrio, de la casa de al lado, iban bien al colegio, hacían bien los deberes, sacaban buenas notas, porque no sacar buenas notas era un problema, obviamente. Entonces, es una cosa, yo creo que allí aprendimos desde muy pequeño lo que es la comunidad. Que no importa en la comunidad donde procede ni lo que hablas, sino que eres parte de la comunidad. Además, puedes defender tu comunidad cuando estás fuera de ella, obvio. Incluso defenderla cuando otra gente viene de fuera para, en fin, para hacer cosas que uno considera que no deben de ser, ¿no? ¿Tú también eres de Camerún? No, soy de Haití. Ah, de Haití. Sí. Incluso de otro Yeah, continente, sí. sí. ¿Y cómo viniste tú a parar a Jerez? Bueno, después del terremoto de mi país, como sabéis, y estuve trabajando con un ONG y después de que terminó el proyecto donde estuvo y digo, me voy a pegar un viaje porque me lo merezco después de todo eso. Y buscaba en una plataforma y había personas de Perú, de España, latinohablante. Entonces me cayó una persona de aquí, pero principalmente quería ir a Perú. ¿A Perú? A Perú. Sí. Y estaba como buscando una guía para no aventurarme y me habló una persona de aquí. Ajá. Yeah. Y vine aquí para 15 días y luego volví a mi país y después digo, no hay manera y decidí después de 9 meses, digo, si aquí me quedo, pero la verdad fue duro tomar esa decisión, pero al final lo tomé. Y aquí ¿Cuánto tiempo llevas tú en Jerez? 11 años. 11 años. Sí. Consecutivos. Sí. Y, Albert, ¿qué te impulsó a ti dejar tu país de origen? Porque tú te vienes de Camerún, sales de Camerún en el 1991, según he visto por ahí. Así ¿Qué te es. impulsó a dejar tu país? Porque debe ser amargo con lo que tú has contado antes, Sí. de tu convivencia con los vecinos en el barrio en el que vivías y todo eso. Debe ser Sí. amargo salir. ¿Cómo Sí. viste aquello? Sí, pero claro, a ver, hay que reconocer que no puede no dejar de tener impacto la historia que ha vivido mi país, que fue un país colonizado por los franceses y luego bajo tutela alemana y con los ingleses. Todos esos elementos dejan huellas. Incluso, curiosamente, desde muy pequeño en el colegio hablamos en francés, teniendo los idiomas nativos, etcétera, ¿no? Claro. Claro. Entonces, todas esas cuestiones van
generándote dudas y creándote un cierto interés por conocer un poco cosas. Entonces, bueno, pues a una cierta edad, después de la universidad, bueno, pues tenía interés en trabajar en bancos, en el país y tal, y no me salió la cuenta. Entonces, al final, lo que dije, bueno, a ver, voy a explorar aquello que había leído por algún lado. Y yo dije, pues hay un continente que ha tenido impacto con mi territorio, voy a consultarlo, a ver cómo son la gente, cómo viven, qué dicen, y sobre todo, cómo nos ven desde allá. Y recuerdo muy joven, con 23 años, pues decidí moverme, pero no era inicialmente venir directamente al continente europeo, no, sino fue primero moverme en el continente africano, pero estar fuera de Camerún para verlo y conocerlo un poquito desde fuera también. Porque yo pensé que hubiera sido bastante más complejo salir de Camerún directamente para Europa. Entonces, yo fui primero en el continente donde viví 7 años moviéndome por otros países del continente. Y fue bastante interesante, claro, conocer. ¿Cómo fue esa experiencia viviendo en países? Porque al final llegas a Marruecos, habiendo Sí, pasado también antes por otros países, ¿no? exacto, sí, estuve viviendo en cerca de 15 países del continente africano. Es verdad que desde que tú sales ya de tus fronteras, todo cambia, radical. Es decir, incluso yo tengo la sensación que en muchas ocasiones se simplifica mucho cuando se habla de África. Parece un país. No, África es un continente de muchos países, ¿no? Es decir, además, lamentablemente, con un trazado fronterizo y tal, cuando sales de tus fronteras para otras, evidentemente hay cambios. Hay cambio de idioma, cambio de forma de hacer la cosa, cambio de tiempo, incluso en muchas ocasiones hasta cambio de monedas. Entonces, claro, Nigeria, por ejemplo, tiene una moneda diferente a Camerún, por lo tanto, era complejo. Francamente, mi vida en esos países no ha sido fácil. Ha sido muy estresante porque adaptarte a dinámicas absolutamente diferentes, incluso de países cuyos ciudadanos están en mi país. Camerún, en broma, la gente dice que Camerún es el continente, pero simplemente lo dicen porque en Camerún se hallan muchísimas personas procedentes de muchos países de África, ¿no? Que hay muchos africanos en Camerún, no solamente cameruneses. Exacto. Entonces, pero siendo así, es verdad que cuando tú ya vas a esos países, ya no es lo mismo que estuvieran con ellos en tu país. Entonces es que tú vas a encontrarlos con su realidad, con su forma de hacer la cosa, con problemas administrativos bárbaros, que además, claro, con cambio de moneda, que tu dinero no vale lo que vale dinero en el país donde tú vas, los cambios de moneda, en fin. Y los riesgos que eso implica que tú vas solo, sin red familiar, ni red social, porque claro, todo eso lo tienes que construir casi nuevamente. Ha sido muy complicado. Después llegas ya a Marruecos. ¿Qué diferencia encuentras tú ya entre Marruecos, el Magreb, en consonancia con África subsahariana? Exactamente. Sí, hay mucha diferencia, sobre todo en mi caso, ¿no? En mi caso, además, yo lo digo de manera anecdótica, porque, bueno, en fin, ya lo puedo decir así de esta manera, ¿no? Pero cuando lo viví era bastante duro. Yo recuerdo que cuando entro en el Magreb, pasando por Argelia y finalmente Marruecos, justamente cuando me doy cuenta que hay un elemento que tengo que empezar a tomar más en serio, que es el color de mi piel. Es decir, que se me marcaba directamente por el color de mi piel. No tanto lo que pudiese ser, cómo podía pensar o lo que sea, no, sino directamente por mi color de piel, como que se me encasillaba el tirón, ¿no? Yo tenía que dar explicaciones mucho más allá de ese hecho. Me llamó ingratamente la atención, ¿no? Es decir, que fue justo llegar a Magreb y darme cuenta que, wow, era más extranjero. Era más extranjero, claro. En el mismo continente, ¿no? En África, pero claro, siento tan extraño. Y Albert, ¿cómo fue tu primera experiencia al llegar a España? Ahí ya sí notaría bastante más diferencia todavía, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, fue un shock brutal. Un shock brutal. ¿Llegaste a Jerez directamente o llegaste a otra población? No. Yo entré por Melilla. Entré por Melilla, saltando la valla. Entonces no era la valla como ahora. En 96 no era así. Pero igualmente tenía que saltar la valla para entrar en Melilla.
Es verdad que, francamente, me resultó muy chocante simplemente por la perspectiva ¿no? del concepto humano, ¿no? Es decir, que era como que sí, por el Magreb ya te miraba por el color de la piel, sino aquí era como un sujeto, como una cosa, ¿no? Una especie de cosa, ¿no? Me resultó súper extraño y además me atrevo a decirte que estuve viviendo en Melilla durante un año, casi un año y medio, en la calle y no pudiendo hablar con nadie. Sencillamente porque se suponía que yo no hablaba español, pero yo hablando varios idiomas, bueno, muchísimos idiomas del continente, hablando inglés y francés. Cuando llegaste a España ya hablabas español. No, en absoluto. Lo En tuviste que absoluto. aprender. Pues en la calle, claro, buscando, además fue gracioso. Cuando llego a España, es verdad que ya en el Magreb me empecé a dar cuenta, pero sí, cuando llegué a España me di cuenta que tenía una capacidad autodidacta. Que bueno, ya desarrollé desde Camerún, pero aquí sí es como que, bueno, estaba en el mejor sitio posible, en el mejor momento posible para que se despegase, ¿no? Yo aprendí el español buscando revistas de corazón en los contenedores de basura en la calle. Y con un diccionario francés-español aprendí a hablar castellano, claro. Pero también a veces se dice, ¿no?, que la necesidad es como Obliga. que obliga, ¿no? Pero tenía muchas ganas de aprenderlo. ¿Cómo influyó tu experiencia migratoria en tu visión global del mundo? Bueno, yo creo que, digamos, aprendí muy rápidamente a no vivir con rabias. Muy rápidamente. Porque no se puede ver el mundo desde la rabia. Porque si se ve el mundo desde la rabia, lo que el ejercicio habitual es odiar a todo el mundo. Odiar a todo Dios, como se suele decir, ¿no? No, sino con mucha distancia. Decir que, bueno, esas cosas me pasaron a mí, pero ¿cómo puedo hacer para que no se le pase a otra persona? Por tanto, lo tomé con mucha distancia. Pero también, de alguna manera, decidí en que debo de ser útil para cualquier lugar donde yo me hallase. El idioma que hablo, debo de hacer uso de él de modo que pueda servir para que la gente entienda algunas perspectivas o a la gente me entiendan. Y también, de alguna manera, que yo pueda ser un puente para los encuentros. Por lo tanto, a mí me pareció que fue un paso tal vez necesario, y afortunadamente no tengo dolor. Es que no me he quedado con dolor, ni mucho menos. Es verdad, recuerdo la cosa como anécdota, ¿no? Pero igualmente lo digo, que eso no debe pasarle a nadie más, porque no todo el mundo finalmente tiene una capacidad de síntesis y de decir, bueno, a mí me han golpeado, me han hecho, pero soy fuerte. No voy a devolverlo. No, pero no todo el mundo dice eso. Entonces, mejor no golpear a nadie, ¿no? Ya digo yo. Entonces, bueno, pues sí, ha sido un poco así, ¿no? Que decir, bueno, después de toda esta cuestión, ¿qué es lo bueno de todo esto? Y cómo lo puedo poner a mi disposición y a disposición de la gente y de los entornos donde me voy a mover conscientemente. Además, yo soy consciente que debo de jugar un papel social importante. ¿Qué significa para ti Jerez después de llevar viviendo aquí más de 20 años? Bueno, pues Jerez es mi pueblo, mi barrio, es mi lugar. Es el lugar donde me gustaría y me gusta siempre regocijarme, es decir, cobijarme. Incluso cuando tengo la oportunidad de estar fuera, he estado fuera muchas veces, he ido a lugares. También suelo hacer comparativa de Jerez con relación a los sitios donde estoy o sitios que visito. Y todo lo bueno que hay por ahí me gustaría que lo hubiese aquí. Por lo tanto, siempre que se me pregunta qué es lo que se puede hacer, tengo siempre una idea de decir lo que se puede hacer porque lo he visto en otro lado. Y Jerez es un lugar donde se puede estar. Un lugar donde afortunadamente las calles tienen nombre y es muy fácil que nos encontremos en las calles. Y tenemos muchos lugares comunes. Ojalá lo fortalezcamos. Y ojalá esos lugares comunes nos sigan ayudando para
para contribuir en que haya más encuentro que desencuentro. Por lo tanto, Jerez es un lugar para poder estar. ¿Y qué papel juega hoy en día Camerún para ti? ¿Has vuelto más veces? ¿Vas con cierta asiduidad? Sí, he ido muchas veces. Pues mira, Camerún, curiosamente, por eso lo digo con toda honestidad, hagamos todo lo posible para que la persona que elijan vivir entre nosotros, encuentren su lugar. Porque en muchas ocasiones ni ya son del lugar donde provienen. Por lo tanto, si no son del lugar donde provienen y tampoco son de aquí, son extranjeros en todo sitio. Y eso es grave. Yo pienso que, bueno, no me importa que la gente me siga llamando extranjero. Yo pienso que a efecto estadístico a alguien le interesa, pero a mí me es igual. Soy jerezano y eso le importa, ¿no? Pero que evidentemente Camerún para mí es un lugar extraño. Es un lugar extraño. De hecho, tengo que modular mucho para no ser tan extraño allí cuando voy. Allí sí. Hoy soy extranjero. Claro, soy más extranjero que aquí. ¿Qué valores te transmitieron en tu infancia tus padres y los vecinos, que tú dices que también en cierta manera te educaron, ¿no? ¿Qué valores principales te transmitieron? Sí, mira, el primer valor es el valor de la amistad, pero la amistad sincera, la amistad que de alguna manera un amigo o una amiga está para lo bueno y para lo malo, pero está. E incluso en muchas ocasiones puede tomar el lugar y jugar un papel familiar que en muchos casos cuando nos vamos a los lugares carecemos de esa parte de nuestra, ¿no? De la familia, de los hermanos, de esa. Entonces la amistad, yo creo que cuando está bien curtida, cuando está exenta de cualquier tipo de intereses, evidentemente juega un papel muy, muy crucial en la vida de la persona. Y luego, por otro lado, la comunidad. Mi padre siempre me enseñaron en que tenga lo que tenga o haga lo que haga, merece la pena compartirlo. Porque igual que desea mi vecino, desea la persona que veo enfrente, desea quien ni siquiera conozca. Por lo tanto, todo tiene sentido y valor cuando se comparte. Y eso es lo que me hace, es lo que vivo y es lo que intento, bueno, de alguna manera transferir a mis hijos, ¿no? Albert, ¿has notado alguna evolución en tu percepción sobre el racismo desde el momento que tú entraste en España hasta hoy en día? Bueno, yo creo ¿Ha evolucionado? Espero que positivamente. Yo creo que no ha evolucionado, pero me explico. Pero sí, y me gustaría que cuando los oyentes, bueno, pues que de alguna manera que me entiendan. Es decir, que yo tengo la sensación que es un clásico. Es como un vaso que está allí, que de vez en cuando lo cogemos para los mejores momentos. Y la discriminación aquí está constantemente. Solo hace falta que, de alguna manera, quieras ser tú para que te marquen la diferencia, para que te recuerden que eres diferente, para que te intente invitar incluso a ser diferente. En muchas ocasiones, incluso cuando yo me muevo por la ciudad o por algunos lugares o viajando, yo ya lo dije alguna vez, tendré que coger mi DNI y ponérmelo en la frente para que no me paren. Y yo estoy convencido que, Rafael, tú y yo, moviéndonos por Jerez, seguramente si la policía no paran, me piden a mí primero el DNI que a ti. Sí. Entonces, decirte que hay cuestiones prácticamente casi estructurales. Es decir, que hay que eso está allí y de vez en cuando lo hacemos, porque incluso alguien dirá, bueno, además tenemos forma de justificarlo, es que lo tenemos que hacer. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones se me hace distinguirme, en muchas ocasiones se me recuerda que soy de otro lugar, en muchas ocasiones se me recuerda, por tanto, eso es estructural. Pero, en fin, yo sigo pensando que estoy más allá de esta perspectiva, ¿no? Bueno, mi vida transcurre en otras ondas. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que justifican actitudes racistas? Pues yo le diría sencillamente que la escuela nos ha enseñado otra cosa.
La escuela nos ha enseñado la diferencia como conceptos, pero la escuela nos ha dicho que vivamos la diferencia, sino que comprendamos las diferencias, porque en la diferencia está el valor de la vida, está el encuentro, en la diferencia está la diversidad, en la diferencia está incluso el deseo, ¿no?, de generar entornos comunes, colaborativos, etcétera, ¿no? Entonces yo les diré que recuerden que la escuela no les ha enseñado a marcar siempre la diferencia. Y desde la diferencia lo único que se tiene es el aislamiento. Y probablemente la podredumbre, ¿no? En mi opinión. Yo creo que hay que aproximarse a los lugares comunes. Hay mucha vida, hay mucho sentido común, hay mucha buena cuita, buena esencia en los lugares comunes. Por lo tanto, yo es lo que he aprendido, es lo que veo, es lo que creo y les invito a ello. ¿Cómo crees tú que afecta el racismo a las nuevas generaciones de migrantes nacidos en España? ¿Siguen siendo extranjeros? Fíjate, los nacidos en España. No, pues mira, yo creo que de hecho es un tema que más adelante tendremos que abrir un debate muy serio en eso y darle voz para escuchar cómo lo viven y cómo lo sienten. Con muchos de los que he hablado, incluidos mis propios hijos que han nacido aquí, francamente no lo tienen tan claro, ¿eh? Yo pienso que son víctimas de la diferencia de sus padres. Es decir, que a mis hijos les tratan como a mí me tratan, cuando ellos no han migrado. Son de aquí, han nacido en un hospital de Puerto Real. Es decir, tienen un DNI, han nacido aquí. Es que, de hecho, tiene que pensarse un poco para visitar el país de su padre, que no lo conocen. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo pienso que les hace mucho daño, marcándole y proyectando en ello la realidad de sus progenitores, que no tienen por qué vivirlo. Son de aquí y evidentemente no tienen que ser por el simple hecho de haber nacido con padres que han migrado. Ellos no han migrado. Es un tema que es un tema pertinente y seguramente con esa generación hay que hablar con ellos. Habría guión para otro programa sobre este tema. Seguramente. Me gustaría traer a algún joven algún día. Sería bueno. De aquí. Sería bueno. A ver si tenemos. Y los hay. Sí, los hay. Para escucharlos y ver cómo lo viven. Uh-huh. Cuando tú has recibido, porque habrás recibido personalmente actitudes discriminatorias, ¿tú cómo has actuado? ¿Cómo te defiendes? Si es que lo has hecho, ¿cómo actúas? Cuando te habrán dicho, te habrán insultado incluso en muchos sitios. Sin duda. Perdona si a lo mejor te hago recordar. Pero no, en absoluto. Pero además, fíjate, está haciendo un ejercicio que a mí me parece plausible. Es decir, es importante hacer que la gente hable, porque a la medida que hablamos, nos sanamos. Lo peor que puede pasar es que la gente se ensimismen y que guarden muchas de esas cuestiones son dolores, ¿no? Pero eso, en la medida que lo saca fuera, lo vive mejor. Yo, en mi caso, sin problema. Yo creo que nunca he sabido manifestarme con violencia. Nunca. Incluso, casi siempre he procurado que haya momento de conversación. En momento de conversación, para que la persona se dé cuenta que probablemente el acto que ha puesto no está ajustado. Pero de una manera, sí, la palabra vale, muy elegante, ¿sí? sin generar tensiones. No, lo he procurado. Incluso cuando la persona no ha querido entenderme, no es por darle lecciones a nadie, si no ha querido entenderme, pues le he dejado en su tal. Pero le he emplazado. Además sé que nos volveremos a ver, porque este mundo es muy pequeño, nos volveremos a ver seguramente en esta misma realidad o en otra, ¿no? Pero nunca con violencia. No hay que responder las actitudes discriminatorias con violencia, sino todo lo contrario, con un talante de diálogo, de paz y sosiego, ¿no? ¿Qué opinas de la representación de los migrantes en los medios de comunicación? Televisión, porque aquí como no sea famoso. No, pero a pesar de eso, muy pobre,
muy, muy pobre. Y además ha ido en decadencia. Yo recuerdo haber llegado a España en el 96, 97. Incluso la televisión española había presentadoras de origen migrantes, o hija o hijos de personas migrantes. Hoy no se ve. Hoy no se ve, ni siquiera en las televisiones, ni los medios de comunicación de máxima audiencia, ni mucho menos de privados y todo esto. Yo creo que pero eso es muy típico de España, y permítame. España, yo creo que en ese sentido no hemos dado muchos pasos. Somos muy de consumo de producto nacional, ¿no? Hasta eso, ¿no? Consumimos a la persona, ¿no? No, a mí me parece muy pobre en ese sentido. No hay representatividad. No hay representatividad. Y yo creo que la clave no es que esta persona genere en paralelo iniciativa de creación de medios de comunicación propios. No, yo creo que no esa es la clave. Sino la clave es una apertura evidente. Si hay una población ya taxativa que ronda el 10% de la población global española, yo creo que su presencia en muchos ámbitos tiene que ser taxativo, ¿no? Aquí parece como no seas futbolista y seas de lo bueno, o seas cantante y seas de las buenas también. Por ejemplo, parece ¿no? que Por está ejemplo, vetado. claro. Bueno, aquí a esta emisora sí que han venido mucha gente migrante. No, como no puede ser de otra manera, y además os felicito por ello, una emisora comunitaria, que además yo tengo la órbita desde que yo llegué a Jerez. Está ahí aquí. Yo creo que estuviste otra vez hace tiempo. Sí, hace ya mucho tiempo. Yo acababa de llegar a Jerez casi, prácticamente. Pero que digo, que esté aquí hasta ahora, esto es una muestra evidente que merece mucho la pena. Construir comunidad, merece mucho la pena. ¿Cómo nació la idea de crear la asociación Mandara? Bueno. Por cierto, el nombre sería importante que sí, bueno, pues Mandara es un monte en Camerún. El monte Mandara es un arrecife, ¿no? Tal. ¿Y por qué el monte? Porque la tendencia humana natural es, cuando caminamos, tenemos tendencia siempre a pensar llegar a algún lugar más allá. Pero entonces decimos, merece la pena que observe la caminata, porque en la caminata está el aprendizaje. Está la conquista, está lo que tú vas dejando por el camino, pero en definitiva está el desarrollo humano y todo lo que eso conlleva. Entonces, antes de llegar al monte, merece la pena que tú vayas dando paso. Y Mandara es un poco eso. Mandara es el concepto de Mandara como caminos hacia lugares donde tal vez no llegaremos nunca, pero habremos hecho los caminos. Y la idea de crear Mandara es simplemente porque muchas personas aquí en Jerez, con experiencia migratoria, se han dado cuenta que de alguna manera no hay representatividad desde la perspectiva cultural. Es decir, que Jerez, que ha de ser una ciudad intercultural por esencia y que promueva su diversidad, de alguna manera, o no lo está sabiendo hacer o no se ha sabido hacer. Entonces, Mandara es como el grito de decir, oiga, hay gente aquí, hay personas venidas de diferente tal, con su macuto, con mucho contenido, y han decidido vivir aquí, son de aquí, forman parte de esta sociedad. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo abrimos su macuto y vamos facilitando de que todo lo que traen, todo lo que aportan, sean patrimonio de esta ciudad. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Mandara es eso. Mandara es generar contexto de diversidad y que haya una mayor expresión cultural, como no puede ser de otra manera. Y luego, por otro lado, desarrollo. Cooperación al desarrollo, porque pensamos que la persona que hemos tenido la suerte de venir, tenemos un cometido de mirar atrás, hacia el lugar donde venimos y proyectar allá, haciendo cosas que de alguna manera puedan servir, sobre todo para mitigar, en algunos casos, que no siga muriendo gente en el intento. Y que haya un proceso migratorio más positivo, que la gente tenga más información, que no se juegue en el tipo. No hay nada mejor que la vida, Por lo tanto, porque cuando ya se pierde, no hay nada más. Entonces queremos ser un poco esa voz desde la experiencia, y yo pienso que no somos muy ricos, por lo tanto no podemos engañar a nadie y decirle, oiga, se puede hacer esto, pero hay que tener un presupuesto. Y no puede ser el objetivo la muerte.
como estamos teniendo. Cuando se habla de 4.000, nosotros nos atrevemos a decir que es incontable el número de personas que cada vez más en diferentes fronteras, en aguas del Mediterráneo, etcétera, están dejando su vida simplemente por el objeto de cambiar de lugar, ¿no? ¿Y cuál es el principal objetivo? El principal, has enumerado unos cuantos, pero digamos, Mira, queremos llegar. Sí, el principal objetivo de Mandara es que haya en Jerez más entorno de diversidad cultural. Que si tenemos personas procedentes de Venezuela, Venezuela esté en Jerez. Si tenemos personas procedentes de Haití, que Haití esté en Jerez. Si tenemos personas procedentes de Camerún, que Camerún esté en Jerez. Y que todo ese compendio esté a disposición y en beneficio de la ciudadanía jerezana. Entonces, ese es el objetivo fundamental, que cuando hablamos de diversidad cultural en Jerez, que superemos flamenco, vino y caballo. Así de sencillo. Y que hablemos de folclore, que hablemos de qué sé yo, pero que de alguna manera Jerez sea un reflejo de toda aquella persona que la conformamos de alguna manera. Ese es el objeto, yo creo, Julen, no sé si lo estoy explicando bien, pero yo creo que ese es el objeto fundamental de Mandara. ¿Lo está explicando bien? Sí. Sí, Claro que sí. Muchas gracias, Julen, muchas Está ahí gracias. muy sonriente y parece que está sintiendo, Sí, ¿verdad? sí, muchas gracias. Lo que dice. ¿Qué diferencia espera o busca Mandara frente a otras organizaciones similares? En Jerez hay varias organizaciones de este tipo. Sí. Pues mira, Mandara no está buscando ninguna diferencia, digamos, no se compara con ninguna organización, sino Mandara es una plataforma más, es un escenario más, desde donde incluso lo deseable sería que nos encontremos con muchas otras organizaciones que de hecho ese trabajo que estamos haciendo de contacto con nuestras organizaciones de mujeres, de jóvenes, de incluso entidades que prestan servicios de diferentes tipos en Jerez con respecto a las migraciones, con respecto de diferentes perfiles de necesidad. ¿Por qué? Porque en definitiva la clave es comprender la perspectiva de Mandara para no generar dinámicas de comparativas. No, somos sumativos. Venimos a sumar. ¿Colaboráis con otras organizaciones y otras organizaciones similares colaboran con ustedes? Pues en algún momento Mandara tiene un problema con alguien y posiblemente tenga un especialista en otra asociación que pueda colaborar. Por supuesto, incluso viceversa. Mandara puede ser, porque Mandara tiene en su entorno, somos personas, todas las personas que conformamos Mandara somos personas con experiencia, mucha experiencia migratoria, con diferente experiencia migratoria. Por lo tanto, incluso nos ponemos a disposición, y lo digo aquí en voz alta, nos ponemos a disposición de cualquier entidad local que tenga interés en contar con nuestro aporte para juntas, limar las asperezas, cuáles fueran, porque pensamos que tenemos recorrido y creemos experiencia como para poder aportar cosas muy positivas. Naturalmente, una organización como Mandara no puede existir si no converge en un escenario. Vamos, nuestra ciudad es una ciudad grande, pequeña a la vez. La calle la conocemos, por lo tanto, si no convergemos, ¿qué otra calle vamos a crear para que, bueno, de alguna manera no nos encontremos? No, si Mandara es el encuentro. Y de hecho, Mandara es una organización abierta donde cualquier jerezano puede participar aportando, bueno, su conocimiento, su ímpetu y que conjuntamente vayamos logrando esos caminos colectivos. La creación de Mandara, oficialmente, ¿desde cuánto tiempo? Me imagino que sin estar igualmente constituida, existía extraoficialmente de alguna manera, pero oficialmente, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues mira, Mandara nace en 2018. Crear una asociación de estas, me imagino que una Sí, cantidad de burocracia. Sí. Bueno, pues tiene lo suyo. Pero lo más importante aquí, además donde ponemos el acento, es cómo personas de tan diferentes lugares de partida tienen lo común en el lugar de llegada, que es Jerez. Mandara, el foco, no somos la persona que lo conformamos, sino el foco es Jerez.
como punto de llegada de esas diferentes personas que proceden de diferentes lugares. Y nos hemos encontrado y nos hemos dado cuenta que compartimos objetos comunes, que es que necesitamos lo común, necesitamos encontrar lugares donde podamos participar juntos, compartir juntos, aportar ideas juntos, disfrutar de la cultura juntas. Es decir, yo creo que evidentemente desde 2018 nace Mandara, pero es verdad que la acción mucho más fortalecida de Mandara es prácticamente cuando lo presentamos públicamente, fue el día 12 de noviembre del año pasado. Públicamente lo presentamos en la ciudad de Jerez. Y los mayores logros, en tan poco tiempo, pocas cosas se hayan podido realizar, ¿no? Sí. ¿Los mayores logros que hayáis tenido en este poco tiempo? Pues mira... aparte del que extraoficialmente ya tendríais de antes. Sí, pues uno de los logros es que, por lo pronto, Mandara está colaborando en 2 secciones de radio en la ciudad, si lo puedo decir, en Onda Jerez Radio y en la cadena SER. Que esos espacios pensamos que si existían, algunos de ellos no existían, por lo tanto Mandara ha sido el impulsor de este espacio en la cadena SER. Y el que existía en Onda Jerez, con Mandara pensamos que se le está dando una perspectiva que tal vez era también de tener en cuenta, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos siendo un eje de contactos importante en la ciudad en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, de hecho, nos hemos propuesto ser, de alguna manera, un acompañante fiel a la Delegación de Cultura. Recuerdo que Jerez se postula para la capitalidad europea de la cultura en 2031. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar allí? ¿Cómo no vamos a luchar para nuestra ciudad? ¿Cómo no vamos a colaborar y aportar todo lo que podamos hacer para que realmente esa capitalidad sea efectiva y sobre todo que podamos despegar y demostrar al mundo cómo se gesta la diversidad desde, ¿no?, un lugar como es Jerez. Entonces, bueno, estamos ahí y luego lo más importante es que seguimos sumando personas al proyecto Mandara. Eso ya, vamos, de por sí es un logro mejor, ¿no? Y un logro mayor en este caso. ¿Qué actividades inmediatas tiene planteadas Mandara? Pues mirándote del tirón, una de las cosas que estábamos pensando es que esto que estamos haciendo ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo hoy en la radio, nos gustaría tenerla en algún lugar en la ciudad. Un lugar en la ciudad donde diferentes personas se puedan encontrar en una tarde, tranquilamente, en torno a un café o lo que sea, y que hablemos de cosas. Digamos, pongamos un plato donde podamos llenar ese plato de idea, de convergencia, de cosas. Falta eso en esta ciudad. Falta que la gente hable, que intercambien. Cuando me comentaba antes sobre los actos discriminatorios, no sé cuánto, pues hace falta lugares donde la gente escuche cómo una persona discriminada, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo padece. A mí me parece eso importante. Por lo tanto, ese es uno de los primeros retos y una de las primeras actividades que pensamos. Además, no necesita nada. De hecho, lo estamos maquinando. En cualquier momento lo anunciaremos. Un lugar en la ciudad donde nos podamos encontrar habitualmente. Igual va a ser en este barrio, quién sabe. Sí, igual va a ser en este barrio, claro. Igual va a ser en este barrio. Y además, nos gustaría muchísimo que pudieras participar y, bueno, dinamizar este espacio. Nosotros, por supuesto, Frontera Radio siempre estamos maravilloso. Con la integración y con todas estas cosas. Maravilloso, sería bueno. Cualquier cosa estaríamos dispuestos qué buena. A lo que se nos propusiera, ¿no? Nos gustaría mucho. Tenía aquí, pero ya no te voy a preguntar esto, porque a ver qué podéis hacer con la... ¿Podéis colaborar o estáis pensando, tenéis alguna iniciativa con el ayuntamiento de cara a la capital europea del 2031? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Es verdad que digamos que no dio tiempo. ¿Tenéis contacto con la Delegación de Cultura del ayuntamiento? Sí, tenemos contacto. De hecho, la delegación, hay que decirlo, ¿no?, con claridad, cuando le presentamos el proyecto y solicitamos su apoyo para la presentación pública de Mandara,
nos abrieron todas las puertas. Tuvimos todo el apoyo necesario y además con la participación del delegado, pues la verdad que fue fantástico. Y de hecho, ahí lo dijimos con claridad, queremos ser una de las entidades que de alguna manera apoye de manera clara ese proyecto y queremos y estaremos donde nos inviten para que podamos aportar nuestras ideas. No presentamos el proyecto porque no nos dio tiempo. No obstante, estamos abiertos de poder colaborar en algunos de los proyectos que se han presentado si saliesen a convocatoria, naturalmente, porque para eso estamos aquí. Es decir, no hace falta forzosamente ser muy extraordinario, sino aportar todo lo que tenemos para que, de alguna manera, todo lo que deba funcionar, funcione, ¿no? Para eso estamos aquí, claro, sin duda. Según tu visión, ¿cómo debería la sociedad de abordar el fenómeno migratorio de manera más humanista y menos paternalista? Pues mira, en primer lugar, y aprovecho eso también por decir que uno de los objetivos de Mandana es trabajar para minimizar un poco la perspectiva de sujetización de la persona. Es decir, la persona con experiencia migratoria o la persona migrante, como la queramos llamar, es una persona, no es un número, no es un objeto. No se necesita para ser usuario de algún programa o algún proyecto o alguna historia, sino es una persona. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pensamos que tenemos que seguir dando un mensaje, o tenemos que seguir, o más bien es hora de empezar a interpelar en superar un poco ese nivel de hacer de la persona migrante sujeto pasivo. Y esa traslación muy colectiva de que la persona son vulnerables, que necesitan, que no, la persona puede necesitar o puede haber necesitado, pero cuando ya tiene, está fortalecida y lo que hay que hacer es aprovechar su fortalecimiento para y permitir y comprender que esa persona tiene capacidad para aportar socialmente, porque detrás de la persona migrante hay conocimiento, aprendizaje, hay ingenieros, economistas, matemáticos, hay personas con capacidad para aportar muchísimas cosas. Pero si les limitamos al hecho de ser sujetos de consumo, sujeto vulnerable, pues evidentemente no estamos haciendo un flaco favor a la sociedad jerezana en su conjunto y a la sociedad española en general. Por lo tanto, yo creo que nuestro mensaje es que las organizaciones que ya trabajan con personas migrantes deben de levantar el pie del acelerador, de considerar a esas personas como meros usuarios. No son usuarios, son personas con ciertas necesidades de partida y no sé qué. Pero a partir de allí, evidentemente, las personas se tienen que desarrollar, tienen capacidad crítica, y tenemos que escuchar también su crítica, que en muchas ocasiones parece que cuando reciben la ayuda no pueden criticar. No, porque si critican le quitan la ayuda. Bueno, esas cosas no pueden pasar, me explico. Por lo tanto, Mandana piensa así. Mandana piensa que ya es hora también que la persona migrante tomen el mando de su propio devenir, de su propia realidad, de su propio futuro, de su propio hacer y de su propio rol social, porque si no, al final es que no pueden continuar asumiendo que son solo sujetos pasivos. Oye, muchas de esas personas participan en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales. ¿Por qué no? Por lo tanto, tienen perspectiva, ideología política o lo que sea, ¿no? Es decir, a mí me parece que va siendo hora de que sumen y que se cuenten con ellos, más allá de que tengan necesidades o lo que sea. A mí me parece ese palabra de vulnerabilidad hace mucho daño a muchas personas. ¿Cómo crees que, o en qué porcentaje, qué cantidad están contribuyendo los migrantes al desarrollo de la sociedad española? Pues mira, de hecho yo lo comenté en una entrevista hace un tiempo y lo repito aquí. Ya es hora que España haga un esfuerzo para sistematizar toda la información habida en relación con el aporte de la población migrante en el PIB español. Si tenemos en cuenta, solamente con decir algo, que muchas de las personas migrantes que yo he conocido, incluso que vienen acá, que vienen en muchos lugares, vienen ya en muchas ocasiones con formación universitaria. Es decir, que vienen ya con una formación, pagar en su país de origen,
Por lo tanto, para nosotros... Después creo que tienen muchos problemas a la hora de regularizarlo en este país. Claro, incluso a la hora de homologar la titulación y tal. Bueno, a mí me parece una pérdida. Me parece una pérdida. Pues si ya tiene una persona formada, que no le has pagado tú los estudios. Por tanto, es una plusvalía para ti. Ya está aquí. Está ya preparado como para facilitar que entres en el mecanismo. Es un input económico potente, un input social potente, pero claro, ¿qué ocurre? Caemos en esa dinámica, malvada que yo llamo la burocracia, ¿no? Es decir, metemos en un enredo a la gente, finalmente le reducimos a poco menos a nada. Es decir, le recordamos que deje de seguir pensando. De hecho, he escuchado a alguien decir eso. Oye, he escuchado a alguien, incluso político, decir, no, tú olvídate de quién fuiste para ser quién vas a ser. ¡Demonio! ¿Pero cómo te vas a olvidar de quién fuiste para hacer lo que vas a hacer? ¿Qué significa eso? Significa que tienes que dejar todo lo que tú eres, todo lo que tú traes, para que tú seas un carpintero. Que cuidado, que con mucha honra, ser carpintero es maravilloso, potente. Pero oye, si alguien no quiere ser carpintero y quiere ser médico, ¿por qué no puede ejercer como médico? Quiero decir, entonces, a mí me parece que esa forma de minimizar a la más mínima expresión un potencial de persona migrante en este país me parece grave. Están aportando mucho. Estamos hablando en su conjunto en España de cerca de un 10% de la población española. Obvio, la mayoría de la gente incluso son empresarios, pues trabajan, pagan impuestos aquí. Es decir, a mí me parece que... pero claro, ¿qué pasa? Si no hay datos, invisibilizamos esa realidad. Por lo tanto, facilitamos que haya un extremo que siga machacando de que pedimos dinero para atender las migraciones, que nos cuesta dinero, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque no estamos dando informaciones veraces, ni siquiera información real sobre el impacto socioeconómico de la población migrante en España. Y a mí esa información la necesitamos, claro, la necesitamos. Está impactando en el PIB. Ante el Instituto Nacional de Estadística. Por supuesto. Pero tienen que tener interés político para que esa información se dé. Porque esa información, evidentemente, cambiaría mucho paradigma, ¿no? ¿Qué derechos esenciales se le niegan a los migrantes? Que bueno, tengas constancia. Bueno, pues uno que hemos hablado antes, es decir, ¿cómo es posible que una persona que ha estudiado en su país de origen no pueda homologar su titulación aquí? Y finalmente se le invite a hacer mucho menos de lo que él aspira, sencillamente, ¿no? Es decir, a segmentarlo socialmente, porque a mí me parece el derecho a la homologación es fundamental, porque, bueno, además esa persona ha estudiado con los mismos libros de aquí, y si apuro mucho, los mismos libros de quien le colonizó. Le dijo, estudia, vete a la escuela, y cuando ya ha ido a la escuela, cuando viene aquí... francés. Claro, sí, y cuando viene aquí, le dice, no, usted no puede, este documento no vale. ¿Pero de qué estamos hablando? Por ejemplo, y luego el enredo administrativo. Yo creo que, evidentemente, y además, para la tranquilidad de la gente, como se suele decir muy vulgarmente, no, es que hay mucho migrante y estamos gastando mucho dinero en atención social para... No, mentira. Es que un migrante, para que sea beneficiario de un servicio social, tiene tela. Tiene que cumplir un montón de requisitos que eso en ese caso. Igual que un nacional. Claro, pero además de eso, es decir, el hecho de ser migrante es patente, ¿no? Es patente e influye muchísimo en el acceso a según qué servicio. A mí me parece que no solo hacer esa comparativa, porque precisamente es ahí donde nos llevan, está constantemente haciendo comparativa entre un nacional y una persona migrante. No, yo no quiero entrar en esa dinámica. Lo que yo creo es que como personas que estamos en un territorio, no merecemos que los derechos sean potentes, en primer lugar, y que sean accesibles y que sean para todas las personas que viven en un contexto, en una comunidad. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos siendo equitativos. Porque si hay esa disparidad, evidentemente, me parece que nos estamos haciendo un flaco favor, como sociedad, evidentemente. ¿Tú crees que no vamos en el camino contrario con las políticas de regularización y ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Crees que
vamos para atrás. A mí me parece peligroso. A mí me parece un tanto peligroso los discursos, ¿no? Los discursos de este presidente. Pero en cualquier caso, yo creo que no está muy alejado de los discursos en muchos estados europeos igualmente. Yo digo una cosa. A partir del momento que la migración se computariza numéricamente como punto de partida, estamos errando todas y todos. La migración tiene que computarizarse en términos humanísticos, en términos de humanos, en términos de persona, y en términos de criterio de indicadores de desarrollo humano, más allá de cualquier tipo de consideración. Pero mientras no sea eso, entonces estaremos indicando del dedo. Y estamos hablando de números. Será más, será menos. Yo quiero 40%, por lo tanto el 60% lo quito de medio. Yo quiero el 60%, el 40% no lo quiero. ¿Eso por qué? Porque estamos en ese juego numérico constante. Y no estamos acotando la perspectiva humana del hecho de la movilidad. Y no solo eso. Yo recuerdo una cuestión, incluso a ese mismo presidente americano. Me parece que se le olvida una cuestión. Es que migrar es un derecho humano, un derecho universal, que su país fue firmante de esa misma carta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo la sensación que en muchas ocasiones es una también forma de evadir la responsabilidad, ¿no? Y hacernos evadirnos un poco de la visión crítica y de hacer sociedades permisivas con ese tipo de alardes, ¿no? Porque lo primero que alguien tendrá que recordar, oiga, léase la Carta de Derechos Humanos. Se dará cuenta que ahí no hay nada que hacer. Lo único que hace es una gestión razonable en las migraciones. Una gestión en las migraciones. Nada más que eso. ¿Y qué opinas de las condiciones laborales de los migrantes en España? ¿Cómo se enfrentan? Porque me imagino que serán maltratados también en ese sentido. Digamos que hay un poco de todo, ¿no? Es decir, que yo pienso que... también habrá empresarios de hecho, buenos. De hecho, sí, por supuestísimo. Vamos, yo he conocido muchísimos. Y además yo pienso que la tendencia es siempre que haya más empresarios, digamos, que cumplan la ley, ¿no? Que es de lo que se trata. Que sea bueno o malo, no sé si es ese término, pero sino que el empresario o la empresaria cumpla la ley. Yo creo que en muchas ocasiones cuando se habla de empleo, tener un perfil o tener otro, influye mucho. E incluso ser nacional de un perfil vulnerable también puede ser una condición para que de alguna manera no se cumpla la ley laboral para contigo. Es decir, que yo creo que, en definitiva, nuestra sociedad está muy segmentada y en función del segmento social, probablemente alguien no está cumpliendo con la ley laboral. Pero yo creo que no es solamente el hecho de ser migrante, ¿no? Pero digo, es ser migrante persona, además de ser trabajador segmentado en un sector sociolaboral. Yo creo que evidentemente se puede padecer situaciones más que discutibles. ¿Qué le diría a los que consideran a los migrantes que quitan empleo, a los nacionales? Pues yo le diría que hay mucho empleo. Y hay mucho empleo para todo y todas. La cuestión es que hay que levantarse y buscarlo. Y si uno no lo busca y está sentado y proyectando en los demás, evidentemente ese discurso otras personas lo comprarán, pero es un discurso casi fuera de lugar, ¿no? Es un discurso un poco esqueleto. Yo creo que el tiempo ha ido demostrando de que no es cierto, que es muy difícil encontrar trabajo en este país y en muchos otros. Yo tengo experiencia en eso. Y para los nacionales también. Evidentemente. Además, el trabajo no siempre entiende de dónde vienes, sino de quién eres y qué puedes hacer. Ya está. ¿Cómo puede la música y la gastronomía unir cultura? Well, yo creo que hay restaurantes aquí en Jerez algunos. Ahí, sí. Y cada vez más, cada vez más está habiendo, cada vez más. De hecho, una de las cosas que hablamos es organizar algún encuentro culinario en Jerez, que seguramente la gente fliparán de cuánto espacio de culina hay en esta ciudad. Sí, yo creo que la música y la comida aúna muchísimo, porque son territorios de libertad, y son territorios libres, son territorios de libertad. Y a mí me parece que esos dos espacios pues merece la pena divulgarlos, porque
¿A quién no le gusta comer? Y a quién no le gusta una buena música. De hecho, he escuchado aquí la onda de la emisora, es una maravilla. Entonces, claro, es que ¿a quién no le entra esto? En fin, no, ¿dónde está lo territorio? ¿Dónde está la frontera en la música y la comida? No, es que no hay fronteras, evidentemente. ¿Qué te motiva para seguir trabajando en este sentido? Pues tú piensas seguir. Como no Pues puede ser de otra manera. lleva ya tanto tiempo, ¿no? Sí, yo pienso que es una forma de vida también, es una forma de vida. Yo pienso que si la vida te ha dado tanto, si no me he muerto en el intento, merece la pena que yo aporte algo también, porque yo creo que sería evidentemente muy, diría yo, inadecuado y muy egoísta por mi parte, no serle útil a la sociedad en la que yo vivo y la sociedad en la que yo me muevo. Por lo tanto, yo creo que es un compromiso personal y no hay nada que me pueda parar a ese respecto. La musiquita nos suena ya, casi que nos tenemos que ir. ¿Qué legado le gustaría dejar a tus hijos? Pues mira, mis Y hijos... a los niños Sí. que son ya españoles de nacimiento. Sí, pues a mí lo que me gustaría dejarle un espacio, un entorno común, un entorno de comunidad. Me gustaría que el concepto de comunidad forme parte de su día a día, de su realidad. Me gustaría que en cualquier lugar donde estén, en España, en Jerez, en Cádiz, en cualquier lugar donde estén, siempre busquen aquello que une a la persona. La mejor especie posible es la especie humana, es la mejor posible. Y hay que hacer todo lo que seamos capaces de hacer para unir esa especie. Por lo tanto, a mí me gustaría dejarle como legado eso, ese afán de seguir buscando fórmulas para aunar, para unir, para el encuentro. Pues nada, muchas gracias, Albert Vitoden, por haber venido, haber compartido con nuestros oyentes este rato. Y con, no recuerdo tu nombre. Julen. Y Julen también. Un placer. Y bueno, esperemos que la próxima vez que venga no tarde tanto tiempo. Esperemos que no, sí, Como sí. la otra. Un placer. Bueno, nosotros... recomiéndanos un libro. Pues mira, ahora mismo me has pillado así, muy rápidamente. La identidad asesina, de Amin Maalouf. Es un libro muy potente. Identidades asesinas, de Amin Maalouf. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Albert. Nosotros seguiremos la semana que viene. En Solo sé que no sé nada. La semana que viene va a venir un señor que es experto en aguas. Wow. Eso es, se llama Antonio Figueroa, es experto en agua, en todas las cosas que influyen en el agua, en cambio climático, en zonas inundables, en condiciones, en acueductos. En concreto, el lunes que viene vamos a hablar de la construcción del acueducto entre Tempul y Gades, la antigua Gades, en el siglo I. Wow. Bueno, pues nos escucharemos la próxima semana con este señor y aquí estaremos. Solo sé que no sé nada. Buenas tardes.